Lectura del libro de Isaías. Lectura del libro de Isaías. He aquí que mi siervo prosperará. Será engrandecido y exaltado. Será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo. Porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante los reyes cerrarán la boca. Porque verán lo que nunca se les había contado. Y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil. Como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, habituado al sufrimiento. Como uno del cual se aparta la mirada. Despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos. Y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso. Herido por Dios y humillado. Traspasado por nuestras rebeliones. Triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas. Cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años. Y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes. Y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte. Y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos. E intercedió por los pecadores. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús, el Nazareno. Jesús contestó, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina, no voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús,
lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas, porque me interrogas a mí. Interroga a los que me han oído, sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso, quieren que le suelte al rey de los judíos. Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le decían: «Viva el rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: «Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa». Salió, pues, Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?». Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor». Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: «Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey, es enemigo del César». Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: «Aquí tienen a su rey».
Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas, el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy Rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron, no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Aquí se arrodillan todos y se hace una breve pausa. Entonces, los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, no le quebrarán ningún hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. En este día la palabra de Dios nos sumerge en el misterio más profundo de nuestra fe. El profeta Isaías nos ofrece el cuarto cántico del siervo de Yahvé, la descripción más conmovedora y completa del justo que sufre por los demás. Y la carta a los hebreos nos da la clave interpretativa, este siervo es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que ha pasado por el sufrimiento para ser fuente de salvación eterna. El profeta comienza con una declaración que parece contradictoria con lo que sigue, he aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. La exaltación final está anunciada, pero el camino hacia ella es el del sufrimiento. La prosperidad de este siervo no es la del mundo, sino la que viene de Dios a través de la humillación. Luego viene la descripción de esa humillación. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. El siervo es desfigurado, su humanidad es llevada al extremo del dolor. Pero ese horror se convertirá en asombro para muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado. El sufrimiento del siervo se convierte en revelación para las naciones. El profeta pregunta, ¿quién habrá de creer lo que hemos anunciado? La incredulidad es la primera reacción. El mensaje es demasiado duro, el camino del siervo es demasiado escandaloso. Su figura es la de una planta débil, una raíz en el desierto. No tiene atractivo humano. Despreciado y rechazado por los hombres,
varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Es el retrato del siervo que nadie querría seguir, que nadie elegiría como líder. Pero es el que Dios ha elegido. Y entonces viene la revelación central, la que transforma el sufrimiento en redención. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. El siervo no sufre por sus propios pecados, sino por los nuestros. Su dolor es vicario, expiatorio. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. La paz, la curación, la salvación, vienen a través de sus heridas. No es un sufrimiento estéril, sino fecundo. El profeta describe la mansedumbre del siervo, cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Es el silencio de quien confía en Dios, de quien no se defiende porque ha puesto su causa en las manos del Padre. Es la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte del siervo es injusta, inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. Pero esa muerte no es un accidente, es parte del designio de Dios. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. No porque Dios goce con el sufrimiento, sino porque el amor del siervo, llevado hasta el extremo, se convierte en instrumento de salvación. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. La muerte no es el final, da fruto de vida. El siervo resucitado verá su descendencia, la multitud de los redimidos. El cántico concluye con la exaltación del siervo, por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. La humillación lleva a la exaltación. El que se vació es llenado. El que sirvió es ensalzado. La carta a los Hebreos nos aplica esta profecía a Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, no un sacerdote lejano, sino uno que ha pasado por nuestras pruebas. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Por eso podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia en el momento oportuno. El autor nos revela cómo Jesús aprendió a obedecer padeciendo. No es que antes desobedeciera, sino que la obediencia se hizo perfecta, plena, consumada en el sufrimiento. Llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Su perfección no es moral, sino de consumación, su obediencia llevada hasta el extremo de la cruz lo constituye como fuente de salvación eterna. En este día la palabra de Dios nos conduce al corazón del misterio de nuestra fe. Contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Juan. Es un relato que hemos escuchado muchas veces, pero que nunca se agota, porque en él se revela el amor extremo de Dios y la gloria que se esconde en la humillación. Es la hora de Jesús, la hora para la que ha venido al mundo, la hora en que el Hijo del Hombre es glorificado. La cena comienza en el huerto, al otro lado del torrente Cedrón. Jesús, sabiendo todo lo que va a suceder, se adelanta a los que vienen a prenderlo. No huye, no se esconde. Pregunta, ¿a quién buscan? Y cuando responden, a Jesús, el Nazareno, él pronuncia las palabras que revelan su identidad divina, yo soy. Ante ese nombre, los soldados retroceden y caen a tierra. Es un destello de su gloria en medio de la noche de su pasión. Pero Jesús no usa ese poder para escapar. Se entrega voluntariamente, pide que dejen ir a sus discípulos, cumpliendo así lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Pedro, en un arranque de valor mal entendido, saca la espada y hiere a Malco, el criado del sumo sacerdote. Jesús lo detiene, mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre. La violencia no es el camino del reino. El cáliz de la pasión es lo que el Padre le ha dado, y él lo acepta sin resistencia. Los soldados lo atan. El que tiene todo poder en el cielo y en la tierra se deja atar. Es el principio de su humillación. Lo llevan ante Anás, luego ante Caifás. En medio de esas interrogaciones, Jesús habla con autoridad, yo he hablado abiertamente al mundo. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. Un guardia le da una bofetada. Jesús responde con serenidad, si he faltado al hablar, demuestran que he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Es la dignidad del inocente que no se deja intimidar por la violencia. Mientras tanto, en el patio, Pedro se calienta junto al fuego. 3 veces lo interrogan, 3 veces niega. El que había prometido dar su vida por Jesús, ahora no tiene fuerzas para confesarlo. Es el retrato de nuestra fragilidad. Y cuando canta el gallo, Pedro recordará sus palabras y llorará. Lo llevan ante Pilato. El gobernador romano representa el poder del mundo. Interroga a Jesús sobre su realeza. Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. No es un reino de poder político, de ejércitos, de fronteras. Es un reino de verdad. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato, el hombre del poder, se encuentra ante la verdad encarnada. Pero su pregunta revela su escepticismo, ¿y qué es la verdad? No espera respuesta. La verdad está delante de él, pero no la reconoce. Pilato busca liberar a Jesús, pero la presión de los líderes religiosos es mayor. La multitud, manipulada, pide la liberación de Barrabás, un bandido, y la muerte de Jesús. Es la elección entre el criminal y el inocente, entre la violencia y la verdad. Eligen a Barrabás. Condenan a Jesús. Comienza la pasión en manos de los soldados. La corona de espinas, el manto de púrpura, las bofetadas, las burlas, viva el rey de los judíos. Es la parodia de un rey. Pero es allí, en esa humillación, donde se revela la verdadera realeza. Pilato lo presenta, aquí está el hombre. Es el hombre en su fragilidad, el hombre que ha asumido todo el dolor humano, el hombre que es el Hijo de Dios. Crucifícalo. El grito se repite. Pilato cede. Jesús es entregado para ser crucificado. Carga la cruz hacia el Gólgota. Allí lo crucifican. Sobre su cabeza, el letrero, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Está escrito en hebreo, latín y griego. Es el título de su realeza universal. Los sumos sacerdotes protestan, pero Pilato responde, lo escrito, escrito está. La verdad proclamada no puede ser borrada. Junto a la cruz están su madre, María, y el discípulo amado. Desde la cruz, Jesús confía a su madre al discípulo y el discípulo a su madre. Nace la nueva familia, la iglesia, congregada al pie de la cruz. Allí, en medio del dolor, se forma la comunidad de los que creen en él. Tengo sed. Es la última palabra de su humanidad. Le ofrecen vinagre. Prueba, y luego dice, todo está cumplido. No es un grito de derrota, sino de victoria. La hora para la que vino al mundo está consumada. Inclina la cabeza y entrega el espíritu. No es arrebatada, es entregada. Él da su vida voluntariamente. La tierra tiembla, las rocas se parten, el velo del templo se rasga. La creación entera reconoce a su Creador. Pero Juan no nos describe esos signos, nos lleva a otro signo. Los soldados, para acelerar la muerte de los crucificados, les quiebran las piernas. Al llegar a Jesús, lo encuentran ya muerto. No le quiebran los huesos, cumpliendo la escritura, no le quebrará ningún hueso. Pero un soldado le traspasa el costado con una lanza, y al instante brota sangre y agua. La sangre es la Eucaristía, el agua es el bautismo. De la cruz, como de la roca del desierto, brotan los sacramentos de la Iglesia. José de Arimatea y Nicodemo, 2 discípulos ocultos por miedo, salen del anonimato para dar sepultura al Señor. Envuelven su cuerpo con aromas y lo colocan en un sepulcro nuevo, en un huerto, cerca del lugar de la crucifixión. Allí lo dejan. Es viernes. Parece el final. Hermanos, en esta pasión contemplamos el amor de Dios manifestado en la debilidad. No hay espectáculo, no hay poder, no hay gloria humana. Hay un hombre despojado de todo, atado, abofeteado, coronado de espinas, clavado en una cruz. Y allí, en ese extremo de humillación, se revela la gloria del Hijo de Dios. El Evangelio de Juan nos muestra que todo está bajo control. No es una sucesión de accidentes trágicos. Jesús sabe, Jesús entrega, Jesús cumple. Cada detalle es el cumplimiento de las Escrituras. No es un fracaso, es una victoria. Todo está cumplido. La obra de la redención está consumada. Junto a la cruz están María, la madre, y el discípulo amado. Nosotros, como Juan, estamos llamados a recibir a María como madre. Y como María, estamos llamados a permanecer junto a la cruz, allí donde el amor se manifiesta en su plenitud.
La sangre y el agua que brotan del costado traspasado son el manantial de los sacramentos, la fuente de la vida nueva. De la muerte de Cristo nace la Iglesia, nace nuestra vida. Que esta pasión nos llene de gratitud y nos comprometa con el amor. Que, al contemplar al que traspasaron, reconozcamos el precio de nuestra salvación. Y que, unidos a María, permanezcamos junto a la cruz, para ser testigos de la resurrección que está por venir. Amén.